Vamos a continuar hablando de WebRTC. Antes de entrar en detalles ya de cómo son las distintas fases del protocolo, estas tres fases que hemos visto en la introducción, vamos a ver un poquito la arquitectura general de la implementación de WebRTC, lo que normalmente ha habido que poner en el navegador para que podamos utilizar aplicaciones o para que podamos tener aplicaciones que funcionan con WebRTC. Si empezamos por la parte de arriba de este gráfico que tenéis en la transparencia, podéis ver que aquí arriba tenemos las aplicaciones web y en este caso, bueno, pues tenemos aplicaciones, la 1, la 2, la 3, porque puede haber varias aplicaciones que utilicen WebRTC funcionando a la vez. Pero en principio podemos centrarnos en que tenemos una aplicación y esa aplicación, para poder utilizar los servicios de WebRTC que proporciona el navegador, pues va a la API de WebRTC. La API de WebRTC es, recordar, API, Application Programming Interface, o sea, interfaz para programación de aplicaciones. Y como estamos en el navegador, pues esa API normalmente va a estar en JavaScript. Por lo tanto, lo que vamos a tener es programas JavaScript accediendo a esa API. Los programas JavaScript van a poder tener o van a disponer de primitivas de alto nivel para poder hacer cosas que permitan al final establecer la videoconferencia. Por ahora no vamos a entrar en esos detalles, pero simplemente daros cuenta de que eso quiere decir que voy a tener que tener una aplicación que utilice esta API. Esa aplicación la ha tenido que escribir alguien y normalmente me la voy a descargar cuando me comunico, cuando me conecto a la URL que me han dado. Por lo tanto, cuando en el navegador ponemos la URL de una aplicación WebRTC, típicamente lo que nos descargamos es una página HTML que tiene llamadas a JavaScript y esas llamadas a JavaScript son en realidad la aplicación WebRTC que me va a permitir, por ejemplo, hacer videoconferencia. Ese código JavaScript va a llamar a la API de WebRTC para hacer varias cosas. Y en principio las tenemos aquí detalladas lo que hay que hacer para implementar esas cosas. Las cosas que tiene que hacer las vamos a ver después cuando veamos el protocolo, pero en principio lo que tenemos aquí es lo que ha habido que hacer dentro del navegador para poder dar soporte, para poder dar esta funcionalidad de WebRTC. Entonces lo primero que tenemos, empezando por arriba, va a ser la implementación que normalmente en los navegadores hoy día está en C++, de la API que se llama de Peer Connection, que es lo que me va a permitir conectarme con otros peer. Peer Connection es la base de la API que voy a dar a las aplicaciones JavaScript. Daros cuenta que la idea de WebRTC era conectarme con otras partes como yo, con otros navegadores, y eso en inglés se le llama peer. Por lo tanto, Peer Connection va a ser una conexión que me va a permitir conectarme con otros navegadores. Daros cuenta también de que esto dentro del modelo del web es algo muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora o a lo que tenemos en un navegador web normal. Cuando habéis estudiado HTTP, pues sabéis que un navegador se conecta siempre con un servidor. Y toda la interacción, todas las aplicaciones web que, digamos, normales, con las que uno trabaja, suponen siempre que un navegador se conecta con un servidor y el servidor le responde. Aquí, sin embargo, tenemos que un navegador se conecta con otro navegador. Eso es lo que consigue el Peer Connection y eso es el gran cambio que supone WebRTC en cuanto a las comunicaciones del navegador. Bien, además de eso hay otro bloque que es el de gestión de la sesión y la señalización. Bueno, aquí pone señalización abstracta, pero digamos la señalización de sesión. Eso va a incluir cosas como interpretar los paquetes SDP que se van a intercambiar y generar paquetes SDP o documentos SDP para que el otro navegador sepa cómo tiene que comunicarse conmigo. Lo veremos ahora dentro de un poquito también con más detalle cuando veamos las distintas fases que me hacen falta para poderme comunicar. Entonces digamos que esta parte de aquí arriba son las partes generales de gestión de comunicaciones en cuanto a Peer Connection y de sesión en cuanto a la gestión de SDP que tenemos aquí abajo, y todo ello se monta sobre tres grandes bloques que tenemos aquí debajo. Esos tres grandes bloques va a ser, por la parte de la derecha tenemos el bloque de comunicaciones, donde vamos a tener la implementación de los protocolos que nos hacen falta justamente para WebRTC.
Empezando por abajo en ese bloque, lo primero que vamos a tener es lo que me va a permitir pasar por los NATs y los cortafuegos, que es lo que se llama el bloque de comunicación P2P y que incluye normalmente 3 protocolos: ICE, que es con el que yo voy a interaccionar, TORN y STARN. Ahora lo veremos con un poquito más de detalle. Por encima de ellos, porque estos funcionan fundamentalmente a nivel de IP y de puertos, puedo tener, o en general voy a tener, una parte de multiplexación que me va a permitir tener varias comunicaciones o varias sesiones por encima de los mismos datos de comunicación de transporte, y una implementación de RTP seguro, SRTP, que lo que va a hacer es fundamentalmente cifrar la parte de datos del paquete RTP. En ese RTP se dejan prácticamente todas las cabeceras sin cifrar, porque eso puede ser información útil para los distintos elementos de red por donde va pasando este paquete, pero se cifra el contenido, se cifran los datos, de forma que si yo estoy, por ejemplo, estableciendo una videoconferencia, los paquetes de vídeo y de audio van a ir cifrados. Por lo tanto, no van a poder ser vistos por nadie, aunque tenga acceso a los paquetes de la comunicación. Este de la derecha, por lo tanto, el paquete de comunicaciones, que funcionan, como estamos viendo, a nivel de transporte, aunque algunas cosas de STARN y TARN tienen que ver con el nivel de red. Y se monta sobre el paquete, sobre el módulo de entrada y salida de red del navegador. Los dos módulos de la izquierda son los que van a tener que ver con audio y con vídeo, y se montan sobre los dispositivos de captura de audio y de captura de vídeo que tenga el navegador. Recordar que hoy día los navegadores tienen acceso normalmente a los micrófonos del ordenador o del móvil y a las cámaras del navegador o del móvil. Bueno, pues eso ya está implementado desde hace más tiempo en el navegador. Lo que van a hacer estos módulos que llama aquí la máquina de vídeo y la máquina de audio, lo que van a hacer es engancharse sobre esos dispositivos y, digamos, adaptar lo que van a leer de esos dispositivos para poder enviarlo en paquetes a la otra parte, al otro navegador. Por lo tanto, vamos a tener en cada uno de ellos dos módulos similares a los que hemos visto ya para cualquier aplicación de transmisión multimedia. Y esta parte es, digamos, la más clásica de todo lo que estamos viendo. Prácticamente todas las aplicaciones multimedia van a tener algo parecido. Y van a ser, pues, módulos del estilo de, pues, un cancelador de eco, un reductor de ruido. Estamos hablando ahora del audio, claro. Entonces, cancelador de eco y reductor de ruido, pues me va a hacer falta en general para conseguir una mejor calidad de sonido a la hora de hacer la videoconferencia. Voy a tener normalmente algún tipo de ecualización para la voz, básicamente para tratar de normalizarla y de forma que lo pueda enviar de nuevo con la mejor calidad posible hacia el otro extremo. Y por último voy a tener algún codificador de audio, que va a convertirme las muestras de audio en paquetes o en datos que van a ir en los paquetes, y que el otro extremo va a poder recuperar. Bueno, ISAC e ILVC son, o ISAC y ILVC si queréis más correcto, pues es el códec habitual hoy día para la máquina de voz del navegador. Luego veremos un poquito más de detalle sobre todo esto, y también decir, pues, que esto puede ir evolucionando con el tiempo. Al final lo importante es que mi navegador pueda hablar con otro navegador y por lo tanto tiene que tener códecs compatibles. Pero según la tecnología va avanzando y tenemos nuevas formas de codificar o nuevas calidades de audio, por ejemplo, que podemos enviar entre navegadores, pues van apareciendo nuevos protocolos, nuevos códecs que los navegadores van soportando, y lo importante es que tanto mi navegador como el navegador de destino soporte el mismo códec. Entonces hay un conjunto hoy día que en general se espera que implementen o que soporten todos los navegadores, pero es de esperar que esto vaya extendiéndose a nuevos códecs con el tiempo. Y en el caso de vídeo, pues ocurre algo parecido. Empezando ahora por arriba, pues tenemos el códec de VP8. VP8 es el codificador normal hoy día que se utiliza en WebRTC. VP8 está metido ya en los navegadores desde hace 3 o 4 años y por lo tanto también prácticamente todos los navegadores más o menos modernos lo tienen. Y después voy a necesitar otros componentes que hemos visto también ya en general en aplicaciones multimedia. Por ejemplo, vamos a necesitar una gestión del buffer de jitter, que ya hemos visto que era importante. También la necesitaríamos en el caso de audio, lo que pasa que en general voy a tener más problemas con el vídeo que con el audio y por eso aquí lo estamos viendo como un módulo aparte. Y luego voy a tener también algún tipo de gestión de mejora de la imagen.
donde se pueden hacer muchas cosas, desde los efectos estos típicos de emborronar un poco el fondo para que no se vea bien el fondo y demás si el usuario lo quiere, o cambiarme el fondo completamente, hasta normalmente pues hacer ajustes con el contraste de la imagen, con la luminancia de imagen para que la imagen se vea más clara, incluso en malas condiciones pues de iluminación o con cámaras de poca calidad o cualquier otra cosa. De nuevo, tareas típicas de casi cualquier aplicación de videoconferencia. Aquí abajo tenéis una pequeña clave para entender los colores del dibujo y en ella podéis ver con qué se tiene que enfrentar normalmente un desarrollador de aplicaciones web. Y podéis ver que es con la parte morada oscura, esta parte que tenéis aquí. Todo esto que está en verde por debajo normalmente es completamente transparente para los desarrolladores de aplicaciones WebRTC. Los desarrolladores de aplicaciones WebRTC únicamente tienen que conocer esta parte de aquí arriba, que son una serie de llamadas a JavaScript, que son las que ellos van a utilizar. Todo esto de por aquí debajo se lo da el navegador y no tienen que preocuparse por ello. Claro, si tú te pones a implementar un navegador que soporte WebRTC, sí tienes que implementar todo esto. Pero esto normalmente, ya digo, nos lo dan ya hecho. Y luego, de hecho, pues tenemos algunas partes que son genéricas de WebRTC y que tiene todo el mundo, que es esta parte en verde. Pero luego tenemos aquí estas otras partes que veis aquí abajo, la entrada-salida de red, la captura de vídeo y la captura de audio, que en realidad no son parte de WebRTC y por eso dice que pueden ser sustituibles por los que hacen los navegadores, porque en realidad lo único que tienes que hacer es enganchar con la parte que ya está normalmente hecha en el navegador y que soporta esa funcionalidad. Y lo que tienen que hacer al final los desarrolladores es, si quieren, pueden encontrar este módulo ya completamente hecho, porque parte de la estandarización de WebRTC fue hacer un módulo completo que hiciera todo esto, y entonces únicamente tenían que trabajar con esta interfaz que tenéis aquí en azulito, WebRTC C++ API, que es la que permite enganchar ya con la máquina JavaScript, etc. Y por lo tanto también la adopción de WebRTC ha sido relativamente rápida, porque los fabricantes de navegadores ya habían estado trabajando de forma conjunta en toda esta parte verde, y lo que han tenido que hacer es incluir esta parte dentro de sus navegadores, y todos están usando básicamente la misma implementación con pequeñas modificaciones ya dentro de ella. Por eso también la interoperabilidad entre navegadores pues ha quedado bastante garantizada.